me especialicé en, bueno, es incómodo esto de tener que hacer las dos cosas a la vez, en prevención, gestión y resolución de conflictos. Y es por eso que me han convocado para tratar de compartir lo que sé, mi experiencia y bueno, tratar de ver qué les puedo aportar a ustedes. Así que básicamente esa sería mi presentación. A mí generalmente me gusta que cada uno de ustedes se vaya presentando, pero claramente si ahora tenemos 76 y son más, se nos van por lo menos las 2 horas de hoy. Así que tal vez cuando comiencen a participar, les vaya preguntando cómo, bueno, el nombre aparece acá, qué es lo que hacen puntualmente. Bueno, sigo admitiendo. Vamos a hablar algunas cuestiones operativas que tiene que ver con el tiempo, que en principio que vamos a estar compartiendo. Esta es una materia bimestral que termina el 27 de mayo. Así que vamos a trabajar hasta el día 7, creo que es, u 8, no, 7 de mayo me parece que es, y el 13 van a tener el examen y el 20 el recuperatorio para quienes no hayan aprobado y el 27 hacemos la puesta en común final. La forma en la que vamos a trabajar es, después les voy a pedir, esto como ustedes lo deseen, digamos, con quiénes, con qué personas, pero vamos a trabajar en equipo con grupos más o menos de 8 personas, 9 como mucho. 8 serían 10 grupos. Sí. Falta gente igual, no sé si van a venir todos los que se inscribieron. Y la idea es, porque como es tan acotado el tiempo, vamos a ir viendo los temas en la clase y después les voy a pedir que hagan un trabajo práctico y a la clase siguiente vamos a iniciar la clase con ese trabajo, con la puesta en común de ese trabajo práctico. La evaluación va a ser así, de ese modo, vamos a ir evaluándolos de acuerdo a la participación y los tienen que entregar también los trabajos. Y después el examen final va a consistir justamente en eso, en un trabajo que va a ser grupal, pero cada uno lo va a tener que defender también. Así que después les voy a contar cómo es la metodología el día del examen, porque va a ser como, cada grupo va a tener un horario, ¿no? La bibliografía, básicamente vamos a estar trabajando con 2 libros. Uno es Teoría del Conflicto, de Remo Entelman, y que lo encuentran en Google está. Y el otro es el de Mediación, Diseño de una Práctica, de Marilí Caram y 2 autoras más, que ahí básicamente lo que vamos a ver es un único capítulo, que es el capítulo 6, que es herramientas comunicacionales. Con esas 2 cosas estarían en cuanto a la bibliografía como para poder avanzar y poder hacer los trabajos y claramente aprobar la materia. Profe, ¿podría reiterar la Sí, bibliografía? Teoría del Conflicto, del profesor Remo Entelman. Y Mediación, Diseño de una Práctica, que ahí van a ver el capítulo 6, que tiene que ver con herramientas comunicacionales. Nada más que ese capítulo. Quien lo quiera leer todo lo puede hacer, pero bueno, yo les hablo de lo que es necesario para esta materia. Perdón, ¿cuál era el nombre del capítulo? 6. Y por una cuestión operativa, les voy a pedir, porque esto probablemente se corte en un rato, entonces probablemente no me permita ingresar con el nuevo link y tenga que hacer uno nuevo. Si alguien me puede proponer, entiendo que ustedes, o tal vez no, porque no sé si son los mismos alumnos en el resto de las materias, no sé si ¿tienen grupo ya hecho? Para
Este, Sí, profe. excelente. ¿Quién se ocupa de interactuar con el grupo con más frecuencia? Profe, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Nosotros creo que la mayoría estamos en un grupo de seminario de actualización del año pasado. ¿Cómo? Vamos a la mayoría ahí. Faltaría, creo que agregarla a usted por si quiere tener contacto con nosotros o enviarnos algún tipo de material. Yo generalmente lo que hago, Leonardo, es comunicarme con alguien de ustedes, quien ustedes quieran, y después ustedes son los encargados de subir la información a ese chat. ¿Con quién quieren que me comunique? Con Leonardo. Yo no tengo ningún problema. Bueno, voy a necesitar tu teléfono, porque ya la primera interacción que voy a tener es en un rato mandarte el nuevo link. Decime, Leonardo, ¿cómo es? Ah, ahí está. Ah, Ollani Celaya. Bueno. Sí, pero ella puso que le agreguen al grupo, profe. Ah, Leo está en el grupo. perdón. Leo, entonces decime, por favor, Leonardo, tu teléfono. A ver, lo repito, 221-505-6855. ¿Qué, mi amor? Leonardo. Vení que no te entiendo, vení. Daniela, silenciate un minuto, por favor, porque si no, te no fue a voy a pasear. escucharle a Leonardo. Leonardo, 505-6855. Perfecto, el mismo. Ok, bien. Entonces, en un rato probablemente me comunique con vos. Perfecto, gracias. Un segundo que sigo admitiendo. Bueno. Sí, a mí me gustaría, si bien no voy a hacerlo presentar a cada uno por cuestiones básicamente de tiempo, sí me gustaría saber si es, entiendo, como los años anteriores, que en realidad trabajan en distintos lugares de la provincia, ¿verdad? ¿Es así? Sí. Sí, profe. Bien, perfecto. Sí, profe. Perfecto. Bueno, y escúchenme, en esto del trabajo en grupo, ¿ya tienen constituidos grupos o todavía no? No, todavía no. No, profe, nada. Ármenlo como ustedes lo deseen, pero si no lo hacemos por orden alfabético, digo, de acuerdo al listado, lo hacemos, pero me parece que por ahí si se pueden organizar entre ustedes, ya que tienen un grupo y demás, y decir, bueno, nosotros 8 o 9 hacemos un grupo y así, no son tantos grupos tampoco, para mí muchísimo mejor y no tener que decirle yo mejor así. quién integra hasta dónde y demás, ¿sí? Lo que sí lo tienen que hacer porque ya para la próxima van a tener un trabajito para hacer. ¿Estamos? Bien. Bárbaro. ¿Alguna consulta en cuanto a obviamente la asistencia es la que les requieren habitualmente? Yo lo único que hago es hacer print de pantalla de los que pusieron presente y lo paso, no, nada más que eso, no tengo ningún poder de decisión ni lo quiero tener tampoco. Si alguien tiene alguna dificultad puntual, no sé, alguna cuestión de salud familiar o lo que fuere, me lo hace saber y bueno, obviamente, para mí el foco justamente está en las personas, así que sin duda que eso lo transmitiré. Pero en principio no es algo que yo voy a manejar, el tema de la asistencia, simplemente la voy a pasar, ¿sí? Bien. Profe, ahí sugerí en el grupo, Sí, porque puse para armar los grupos, sugerí si alguien se quiere sumar para armar el grupo conmigo. Yo estoy con Leo Parodi y bueno, y alguien más que se quiera sumar. Ah, bueno, perfecto. Sí, eso, si lo organizan ustedes y después se lo pasan a Leonardo para que Leonardo me pase los grupos, buenísimo sería. Si no, lo hacemos por orden alfabético, no tengo problema. ¿Cómo prefieren? Hace un rato dijeron que preferían organizarlo ustedes. Sí, No, lo organizamos. Listo, Leo, ¿me lo pasás después vos?
Sí, sí, ningún problema, ningún problema. Perfecto. Lo armamos nosotros. ¿De cuántos Veo que serían hay los varios grupos? Leonardo. ¿De Leonardo cuántas personas? Tierno sos vos. Perfecto. Así es. A ver, 94. Yo tengo un listado de 116. No sé si van a estar todos, porque ya son 18 y 16. Suponiendo que sean 100, entre 8 y un máximo de 10, ¿sí? Personas. Con lo cual serían más o menos 10 grupos. 9 grupos. ¿Sí? Bueno, ¿alguna consulta en cuanto a lo operativo? Así ya empezamos a trabajar. ¿No? ¿Está claro? Bien. Bueno, seguramente después se va. Sí. No me quedó claro. Cuando se corte este Zoom, ¿nos volvemos a unir con el mismo enlace? No, ¿sabés que ayer, porque ahora esto es nuevo en la facultad, y ayer tuve otra clase virtual, intenté y no pude, con lo cual tuve que generar en el momento uno nuevo y pasarlo. En ese caso se lo pasaría a Leonardo Tierno para que él se los comunique, ¿sí? Perfecto, gracias. No, de nada, Sabrina. Bien. Yo, esto para guiarme, digo, más allá de que la asistencia va por el chat, en las pantallas todos tienen el nombre, ¿no? Que es el que corresponde, digo, porque a veces usan de otra persona y suele no aparecer. Yo para ver cómo lo llamo, porque capaz que digo Sabrina y es de, no sé, Natalia, por decir algo, ¿no? Todos tienen el nombre. Sí. Sí, yo tengo Raquel Vilca, pero estoy con mi marido acá. Hacemos el curso juntos. Igual lo puse en el mensaje. Bueno, ok. Bien. Bueno, ustedes si se llaman de otra manera me lo hacen saber cuando yo los nombre, ¿sí? Bien. Bueno. Vamos a empezar, voy a empezar con una pregunta. Les dije que lo primero que íbamos a ver es conflicto. Vamos a ver cómo definimos conflicto, qué tipo de conflicto y demás, ¿no? Pero, ¿ustedes han tenido alguna materia que han abordado este tema? ¿No? No, profe, conflictos nada. Perfecto, entonces vamos a comenzar. Bueno, lo primero que tengo para decirles es que nosotros lo que vamos a hacer es abordar los conflictos interpersonales o intergrupales. No vamos a trabajar, no les vamos a dar herramientas para conflictos intrapersonales, porque claramente eso es propio de la disciplina de la psicología y demás, y es muy difícil poder trabajar con ellos y además no corresponde, ¿no? Yo estoy especializada en gestión y resolución de conflictos interpersonales, intergrupales, que además es con lo que habitualmente trabajamos los seres humanos, salvo que seamos profesionales, no sé, psicólogos, psiquiatras o alguna otra carrera que tenga que ver con lo psicológico, con la psiquis, que no es mi caso. Yo soy abogada especializada en estos métodos autocompositivos de gestión de conflictos interpersonales, intergrupales. Con lo cual, como justamente les estoy diciendo cuál es el tipo de conflicto que vamos a abordar, en realidad la definición de conflicto, lo primero que vamos a observar, y de acuerdo, esto lo van a poder leer y profundizar muy bien por el profesor Entelman, cuando hablamos de conflicto, hablamos que necesariamente tiene que haber una interrelación. Es ese conflicto que se produce con un otro o con otros. Y bueno, ya iremos viendo distintos casos y de hecho el trabajo que van a tener que hacer se trata sobre un caso. Ustedes tienen muchísima experiencia, no solo en los conflictos que les toca vivir y trabajar, sino también en cómo abordarlos. Por eso comencé diciéndoles que en realidad para lo que he sido convocada es para tratar de darles mi aporte desde mi lugar. Esto de ningún modo pretende cambiar la forma en la que ustedes vienen abordando los conflictos que se producen básicamente en el área laboral, sino es otra mirada, un paradigma un poquito diferente. Cuando hablamos de conflictos, o sea, cuando definimos conflicto y decimos que necesariamente tiene que haber una interrelación,
Lo que decimos, lo que dice Entelman y obviamente sostenemos, es que las partes que están en conflicto generalmente tienen distintos objetivos. Entonces, lo que se va a producir es una incompatibilidad percibida de objetivos. Vieron que muchas veces hablamos y decimos, la verdad es, la realidad es, ¿no? Y los seres humanos en general y en cada una de las profesiones y trabajos en particular, siempre creemos que tenemos la razón, que sabemos cuál es la verdad, que sabemos realmente cómo son los hechos. Y lo que decimos es, y está comprobado esto, es que no existe una única verdad, no existe una única realidad, porque claramente a lo que haya sucedido le vamos a poner nuestra subjetividad. Espérenme que voy a poner en silencio el celular. Ahí está. Le vamos a poner nuestra subjetividad. Entonces, cuando le ponemos nuestra subjetividad, que tiene que ver, es una opinión subjetiva, sí, Gabriel, porque va a tener que ver justamente con toda nuestra escala de valores, el contexto en el que el conflicto se da, cómo estamos en ese momento en que el conflicto se produce, cómo estamos después. Bueno, ya después vamos a ir viendo la evolución del conflicto también. Pero en realidad decimos, es una interrelación entre dos o más personas que se da por una incompatibilidad percibida, decimos, porque como no es la realidad, decimos es percibida por esa parte. Seguramente si yo tengo un conflicto con alguno o alguna de ustedes, lo voy a percibir de una forma y ustedes lo van a percibir de otra. ¿Vieron cuando muchas veces tenemos conflictos y decimos, no, porque yo tengo razón, el equivocado es él o ella? Bueno, en realidad eso, lo que estamos haciendo es sostener nuestra percepción acerca de lo que está pasando. Entonces, se tiene que dar esa incompatibilidad de objetivos contrapuestos unos con otros, porque si no, no habría conflicto. Si estamos de acuerdo, no hay conflicto. Y a su vez tiene que haber una interdependencia. O sea, para que yo pueda conseguir lo que quiero mediante la resolución de ese conflicto, el otro me tiene que dar algo. Y al revés. ¿Se entiende? Entonces, esas tres cuestiones son fundamentales. Una interrelación, tiene que haber una incompatibilidad percibida de objetivos de una y otra parte, y tiene que haber una interdependencia para unos y para otros, para que el conflicto finalice como fuere, digamos, ¿no? Pero primero para que exista y después cómo se aborde y cómo se termine. ¿Les queda claro esto de las tres cuestiones necesarias para que pueda existir un conflicto? Profesora, una consulta. Usted dijo interrelación, interdependencia, ¿y la segunda cuál era? Incompatibilidad percibida de objetivos. Gracias. No, de nada, Juliana. Cuando nosotros pensamos o recordamos los conflictos que podemos llegar a tener, ¿qué es lo primero? Ahí voy, sigo admitiendo. ¿Cuántos van ya? A ver, 98. Estamos más cerca de que... Profesora, perdón. Sí, no me quedó muy clara la interdependencia a que se refería. Claro, para que termine el conflicto, pero no... Claro, no la interdependencia tiene que ver, no sé, por ejemplo, bueno, voy a tomar cualquier ejemplo, ¿no? Vuelvo, después a medida que vayamos interactuando, seguramente vamos a poder ir trabajando con los conflictos que ustedes trabajan todos los días y de esa manera va a ser más fructífero para ustedes. Pero, no sé, por ejemplo, algo que es bastante habitual. Tenemos, habitual en nuestro ejercicio profesional, ¿no? Tenemos un conflicto por alimentos respecto a un niño. O sea, tiene que haber interdependencia, tiene que haber alguien que necesite los alimentos y alguien que tiene que alimentar. Eso es la interdependencia, ¿se entiende? Ah, sí, perfecto, sí, gracias. Si querés, dame un ejemplo de tu trabajo y te digo dónde estaría la interdependencia. O sea, un interés de uno hacia otro. Sí, objetivos diferentes o, si querés, intereses. Pero sí, claramente. Es así.
Pero díganme un ejemplo de ustedes, del trabajo de ustedes, así podemos verlo con mayor detalle, digamos, relacionado con lo que ustedes hacen. Cualquiera. Y por ejemplo, la resolución de un conflicto. ¿De cuál? ¿Qué conflicto? La Yo, por ejemplo, resolución, espérame, Juliana, quiero ir ya aclarándoles algunos términos desde ahora. La resolución es cómo abordamos el conflicto, pero acá estamos hablando de la definición de qué es necesario para que el conflicto exista. Tiene que haber interrelación, incompatibilidad de objetivos o intereses diferentes y interdependencia. O sea, para poder abordarlo, uno tiene que dar y el otro tiene que recibir, o ambos tienen que dar. Si no existe esa interdependencia, el conflicto puede ser incluso hasta intrapersonal, que nosotros no lo trabajamos, ¿no? Pero un conflicto, Juliana, a ver, o Yamila, cualquiera. O puede ser cuando en la unidad trabajamos, que queramos presentar un proyecto para realizar un curso. Bien, ¿qué necesitan? ¿Y por qué se origina el conflicto? Porque hay alguien que no quiere que lo presenten o que no resuelve, digamos. Claro, que no hayan las herramientas, por ejemplo. A ver si entiendo. Vos, Yamila, decís, presentamos un proyecto para realizar un curso y ni siquiera lo tratan o lo tratan y no nos dan la respuesta que nosotros queremos y ahí se originaría el conflicto. ¿Así sería? Claro. Bien. A ver, primero, punto número 1, la interrelación. O sea, ahí está clara quién quiere presentar el proyecto y a quién se le presenta el proyecto. ¿Sí? Ahí se genera una comunicación entre las partes. Eso es interrelación. Unos tienen un objetivo, que sería que el proyecto sea aprobado, y otros tienen otro objetivo, que capaz que no es que el proyecto no sea aprobado. Capaz que, como decís vos, por ahora no tienen los recursos, no tienen las herramientas. Entonces, bueno, no lo pueden abordar. O se puede dar prioridad a otra cosa. Sí. O se puede dar prioridad a otra cosa. Pueden ser un montón de variables. Entonces, ahí va a haber una incompatibilidad. Vamos a tomar la de prioridad a otra cosa que me gustó. O sea, ustedes consideran que el proyecto es prioritario y quien debe resolverlo considera que prioritarias son otras cosas. Entonces, ahí se origina el conflicto. Hay interrelación, hay interdependencia y hay incompatibilidad de objetivos o intereses. ¿Lo ven? Por ahí hay veces que la necesidad de recursos humanos o de personal para trabajar en un área es más importante que por ahí abocarse a un curso, que no está mal, sino que las capacitaciones están bien dentro de la dependencia, pero por ahí hoy tienen otra prioridad, como por ejemplo la falta de recursos humanos. Claro, pero ¿pudieron ver todas las cuestiones que se tienen que dar para que exista un conflicto? Sí, profe. Bien. ¿A alguien no le queda claro? ¿No? ¿Quedó? Bien. Bueno, y si nosotros, supongamos que sea ese ejemplo para trabajar con un ejemplo hoy, digamos, ¿qué consideran que pasa entre las partes? Digo, ¿qué es lo que constituye ese conflicto? ¿Por qué se da ese conflicto? Más allá de que haya o no haya recursos, pero cuando alguien habla de conflicto, ¿qué es lo primero que se nos ocurre? ¿Qué está pasando entre las personas en conflicto? Hay dos personas que no se ponen de acuerdo. Una problemática. Hablen de uno, porfa. Diferencia de intereses. Bueno, a ver, Alejandro, y después vos, Verónica. Alejandro. Hablaba de lo mismo, que hay una problemática. Que levantaron la mano. Alejandro, Verónica y Yamila que levantó la mano. Hay una diferencia de intereses o entre las partes. Bien. Verónica, dijiste lo mismo, creo. Sí, exactamente lo mismo, profe. Bien. ¿Yamila? ¿Yamila? Una problemática, dije. Ah, no te había escuchado. Bien, perfecto.
¿Algo más? Hay un desacuerdo. Hay un desacuerdo entre las partes, perfecto. ¿Algo más? Bien. Todo eso justamente, hay un desacuerdo, suele haber enfrentamiento por algún motivo o razón, probablemente en el ejemplo que dio Verónica no hay enfrentamiento, pero en otros ejemplos que seguramente van a ir pensando y se dan en el trabajo cotidiano de ustedes, hay enfrentamiento. Hay contraposición de intereses, ustedes los dijeron, que pueden ser sociales, pueden ser económicos, pueden ser distintos puntos de vista. En el ejemplo que dio Verónica, puede ser porque establecen prioridades distintas a la que la parte, por ejemplo, que presenta el proyecto tiene. Eso puede incluso en algunos casos generar una discusión, ¿no? Digo, bueno, acá ya nos iríamos a analizar los elementos del conflicto, pero todavía no quiero entrar ahí. Consulta. Sí, Una Verónica. lucha, No, Susana, sí. una lucha de poder. Bueno, ¿También claro. formaría parte? En realidad, una lucha de poder formaría parte. El poder es uno de los elementos del conflicto que después vamos a ver detalladamente cada uno de ellos, o sea, vamos a hacer lo que denominamos un análisis estático y vamos a ver todos los elementos que integran un conflicto y después vamos a ver lo que se denomina análisis dinámico, que es la interacción que se produce entre esos elementos cuando hay un conflicto. Una lucha de poder claramente constituye un conflicto. El tema del poder es algo bastante complejo porque ¿a qué llamamos poder? Ya lo vamos a ver. Pero también, claramente, una lucha de poder es un enfrentamiento, sería, ¿no? Digo, hay que ver cómo está distribuido ese poder también, ¿no? Y depende en qué momento se dé y qué tipo de conflicto, podemos tener conflictos que son más emocionales, y cuando hablo de emocionales hablo de cómo afecta ese conflicto y cómo lo expresa la persona que está en conflicto, ¿no? Digo, hablamos de distinto tipo de emociones. Claramente podemos hablar de una persona que se siente mal y se queda callada, retraída, pero emocionalmente, anímicamente no está bien. Podemos hablar, y estos son a veces las maneras más frecuentes en las que se suele expresar una percepción acerca del conflicto, que es a través de la ira, de la bronca. Eso lo que hace es que el conflicto escale, y ahí es más difícil trabajarlo, que ya lo vamos a ver. El punto es que debemos conocer en qué momento de esa escalada hasta ese conflicto para ver cuáles son las intervenciones, pero eso ya forma parte del análisis dinámico y las interacciones que podemos llegar a tener. También hay que tener muy en cuenta cómo ese conflicto afecta la relación entre las partes. Digo, en el caso que planteaba Verónica, puede ser que no se pueda tal vez sentir muy afectada la relación porque, como decía Susana lo planteó en términos de lucha al poder. Yo lo que percibo, y puedo estar equivocada, es que en realidad quienes presentan un proyecto y otros lo deben aprobar, quienes lo presentan estarían en términos de poder en inferioridad de condiciones porque no lo pueden resolver, no lo pueden decidir, no están en igualdad, no están luchando de la misma manera, para usar los términos que usaron ustedes. ¿Se entiende lo que digo? Entonces eso también es necesario tenerlo en cuenta para ver cuáles son las estrategias que podemos llegar a plantear. ¿Me siguen o voy muy rápido? Voy así porque son 6 clases y tengo tanto para darles. Pero ustedes párenme, por favor, si les parece que algo no les queda claro, porque es importante que claramente puedan entenderlo. Y puede ser, profe, que también tenga injerencia la política que está de turno en el momento que uno presente o no un proyecto.
Y en ese caso, sí, si hablamos de eso, hay un montón de variables que pueden incidir, ¿sí? Política, podemos hablar de política, esta que decís vos, que está de turno, entendemos que gubernamental, pero también podemos hablar de política institucional. ¿A qué me refiero? Puede haber, en realidad, una dirección de determinada institución que realmente le interesa sobremanera la capacitación. Entonces va a decir, sí, bueno, a ver, el tema de recursos humanos es importante, pero establezcamos un equilibrio porque el tema de la capacitación también es muy importante. Y esa es una decisión política, de política institucional me refiero, ¿no? Con lo cual también incide esa variable. ¿Mm? ¿Sí? Bien. Sí. A ver, a veces idealizamos una sociedad sin conflictos y la realidad es que el conflicto está de manera omnipresente entre todos nosotros de manera permanente. Es así. Y muchas veces ni siquiera somos los que lo generamos, sino que por determinadas circunstancias nos atraviesa, nos interpela, ¿no? Entonces, lo importante es saber qué hacer con los conflictos en los que participamos, sea, ya veremos en qué carácter, o con los que tenemos que transitar nuestra vida laboral, profesional, todos los días. Porque, digo, cada uno, o sea, quien trabaja en un ámbito administrativo, mínimamente tiene una interrelación con otros que requiere consensos. Por ejemplo, no sé, quién va a utilizar el escritorio, más con recursos físicos a veces limitados, ¿no? O quién va a utilizar la computadora, o cómo vamos a distribuir el espacio, o digo, mínimamente eso. Lo cual, pensar que no tenemos conflictos, o el ideal de una sociedad sin conflicto es eso, es una utopía, es un ideal. Todos tenemos conflictos todo el tiempo, todo el tiempo. Y el conflicto siempre va a tener una parte positiva y una parte negativa. A nosotros nos gusta hablar, y Endelman en particular lo trata de esa manera, que el conflicto no es ni positivo ni negativo. En realidad el conflicto es neutro. El tema es cómo se manifiesta. En el momento que se manifiesta, ¿qué nos pasa cuando se manifiesta un conflicto? ¿Qué es lo primero que nos pasa? Piénsense ustedes en cualquier conflicto. A mí, por ejemplo, me duele el estómago. Esa es o sea, yo canalizo la emoción en el estómago. Automáticamente me pasa algo y hasta que logro, tengo ese estado de shock, unos minutitos, y tengo una piedra en el estómago. Después voy viendo qué acciones tomar, qué hacer y demás, inmediatas. Estoy hablando de un conflicto de la vida cotidiana, ¿no? Entonces... Sería como nos afecta a cada uno. Claro, ¿qué nos pasa cuando tenemos un conflicto? En general es un impacto que, si lo tenemos que evaluar, pareciera negativo. ¿Qué sé yo? Yo, por ejemplo, tengo gastritis y estoy segura que parte de lo que tengo tiene que ver con que me impacta en el estómago. Digo, otras personas gritan, otras personas, actúan de determinada manera. A mí me impacta en el estómago, me hace es automático. Me dura poquito, pero es el impacto que nos genera la presencia de un conflicto. Profe, y también si el conflicto tiene resolución a corto o largo plazo, si es algo que... Por eso digo, ahí está. ¿Qué nos pasa inicialmente? Esa es la primera foto que tenemos que ver, porque después, y si lo evaluamos, si tomamos esa foto decimos es negativa. Para mí es negativo eso que me pasa, pero no tengo manera de poder tamizarlo como para decir no me tiene que afectar. Lo digo, nunca lo pongo en práctica. Entonces, generalmente, cuando nos enteramos de lo que fuere, digamos, nos genera un impacto negativo. Después viene lo otro que vos decís, Verónica. ¿Qué hacemos con ese impacto que generalmente nos genera un conflicto? Por eso decimos, no es positivo, no es negativo, sí es neutro. Porque en realidad, ojo, estoy hablando de las generalidades.
En general las personas cuando tenemos un conflicto, el primer impacto es negativo. Después va a venir lo otro. ¿Cómo lo vamos a abordar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a trabajar? Y una vez que lo hemos abordado, gestionado y demás, es posible que el resultado sea positivo, pero el conflicto en sí mismo no es positivo, tampoco es negativo, se da, es el conflicto, lo tenemos. ¿Se entiende lo que digo? ¿Sí o no? Sí, profe, sí. Sí, sí. Bien. Ustedes, yo les pido por favor que me paren si no, miren, yo tengo un problema que con ustedes lo voy cumpliendo en estos minutos. ¿Cuánto hace? 40 minutos que estamos juntos. Espero poder cumplirlo durante todas las clases. El problema lo voy a tener cuando empezamos a ver ejemplos. Yo doy muchos ejemplos, entonces a veces me voy del contenido porque voy dando ejemplos, pero para que ustedes o quien fuere que tuviera como público de alumno, digamos, para que puedan entenderlo. Entonces acá tengo una guía que estoy tratando de seguirla y por eso hablo y hablo y hablo para mí misma, digamos, para no irme, porque quiero optimizar los tiempos, sobre todo en este primer encuentro. Pero ustedes me paran, ¿sí? Cualquier cosa. ¿Qué tipos de conflictos nos aparecen así inicialmente si tenemos que pensar en cómo serán los conflictos en nuestra vida, como quieran, laboral, personal, familiar, la que quieran? Esto va a ser así, porque si no es muy aburrido 2 horas hablando solo yo. Va a haber interacción, así que interactúen. ¿Puede reiterar la idea, profe? Hasta ahora conozco 2 voces. Sí, Javier, bárbaro, vamos. ¿Cómo? Si puede reiterar la idea, porque justo se cortó la conexión. Sí, lo que dije es qué tipo de conflictos conocemos. ¿Cuánto a materia? ¿Conflicto real puede ser? Y los familiares siempre. Un segundo, Verónica. Leonardo. Lo económico. Veo que hay varios Leonardo. Espera, de uno. Leonardo Punti. ¿Qué dijiste? Conflicto real puede ser. Un conflicto real. Un conflicto real. ¿Y qué sería si no es real el conflicto? A lo que me refiero que puede ser que en esa ocasión hay que tomar una decisión. O puede ser un conflicto potencial. También. Genial todo lo que decís. Uno que puede generar una consecuencia ulterior. Un segundo que estoy con Leonardo. Ya vamos, porque son 100. Sí, tengo que ordenarlo porque si no, imposible. A ver, Leonardo, vos lo que decís es, reiterámelo por favor, ¿un conflicto? Yo dije que se puede dar un conflicto real, de la cual uno por ahí lo que tiene que llevar a cabo es tomar una decisión en ese momento, y puede ser también un conflicto potencial. Bien. A ver, un conflicto real que tiene que tomar que hay que tomar una decisión en ese momento, eso ya es gestión del conflicto, ¿sí? Por ahora estamos mirando la foto, pero está bien lo que decís, porque yo sé que ustedes se encuentran con muchos conflictos que tienen que decidir en ese momento. Eso ya es abordarlo, después vemos cómo lo abordamos, pero eso ya es abordarlo. Y también dijiste, y puede ser un conflicto potencial, ¿verdad? Eso, ¿sabés qué es? Prevenir. Yo soy fanática de la prevención de conflictos, fanática, porque considero que si tenemos las herramientas y podemos percibir el conflicto, sobre todo en los ámbitos laborales, en los ámbitos laborales no en la relación con un par, sino en el trabajo que ustedes hacen puntualmente, si nosotros podemos percibir y podemos ver que, no sé, por ejemplo, se está gestando algo, podemos prevenir y actuar ahí muchísimo mejor, muchísimo mejor. Eso también es abordaje de la prevención de un potencial conflicto o de un conflicto mayor si es que ya existe. Bien. Tiene la mano levantada. Ay, ¿quién tenía Yo tenía la mano levantada. ¿Quién? Yo, Fabio, tenía la mano levantada. Ah, no te veía, Fabio. Dale. Sí, no, por ahí, profe, decía la realidad económica que nos afecta a todos, que es
nuestro trabajo es un conflicto importante porque afecta tanto a la población carcelaria como al personal que tenemos a cargo, como a nosotros mismos también. Exacto. Sí, está bien. Afecta a todo en realidad. Sí, está bien. Bien, sí. ¿Qué más? Que a veces por ahí cuando uno conduce una unidad, la opción que encuentra por ahí afrontar ese conflicto a veces es intentar coordinarle al personal que tenga un servicio acorde para que no gaste tanto, organizar el tema. Esa es la forma de abordarlo. Esa es la Claro. forma de abordarlo. Está bien, está bien. Prevenir, en realidad nosotros mucho prevenir eso no podemos porque, a ver, no manejamos el pago de los sueldos nosotros, lo maneja, Claro. por ahí tendría que ser una política de Estado en el darse cuenta de Miren, lo no, mal pago que no estamos. vamos a No llegar. vamos a andar en eso porque es meternos en una historia sin fin. Fabio, a ver, no vamos a llegar a profundizar otras clasificaciones de conflictos, pero, por ejemplo, hay una clasificación que habla de conflictos estructurales y no estructurales. Y ese que vos estás planteando encuadraría dentro de lo estructural. ¿Por qué? Porque justamente depende de un montón de variables que son ajenas a ustedes, incluso ajenas a la institución a la que pertenecen, digo, porque no es que su jefe o el jefe de su jefe puede determinar que ganen más, ¿no? Entonces, cuando hay conflictos estructurales así, o los edilicios, que, bueno, puntualmente ahí se pueden ver, digamos, con mayor facilidad que se está tratando de un conflicto estructural, pero lo estructural tiene que ver con aquello que no podemos, como vos lo dijiste muy bien, Fabio, que no podemos nosotros manejar, dijiste vos. Que por más que realicemos intervenciones, no lo vamos a poder modificar. Entonces eso está bien también conocerlo y saber hasta dónde podemos gestionar y hasta dónde no podemos gestionar, para en ese abordaje ser realistas en cuanto a qué podemos y qué no podemos hacer. ¿Sí? Bien, ¿alguien más? Gustavo. Profe, ¿qué tal? Buenas tardes. Dentro de los tipos de conflictos, ¿podemos hablar de los parciales, grupales y generalizados? De a uno anda diciéndomelo, a ver. Creo que sí, lo leí en algún momento, capaz que Dale, Leo Putti, está bien, pero a ver. que Leo Putti capaz que pueda contar algo más. Parciales podría ser autorizar una celda, un parcial, un grupal, una pelea en un campo de deporte, en una cancha, y un generalizado, un motín en una cárcel. Sí. Sí, que también podría ser grupal, ¿no? Digo, el generalizado podría ser grupal porque es un grupo determinado con el que se genera ese conflicto. Sí. Y si no les quiero decir la palabra de cómo clasificarlo, pero ¿cómo suele ser ese conflicto, por ejemplo, el de motín en las cárceles? ¿Es pacífico? Violento. No. Violento, claro. Nosotros, a ver, muchas veces los conflictos son violentos y también tenemos que conocer eso para ver cómo hacemos para bajar lo que nosotros denominamos la intensidad del conflicto. Porque claramente cuanto más escalada haya, más violentos sean los conflictos, vamos a tener que ser más cuidadosos en cuanto a las intervenciones. Y a veces con la comunicación o por la vía del diálogo y demás, no es suficiente y tienen que actuar tácticamente. Entonces, conocer en qué estadio estamos del conflicto en términos de violencia, violentos o no violentos, claramente es muy importante. También otra clasificación que se da muy habitualmente es entre aquellos conflictos que denominamos normados y no normados, que tiene que ver con esto de los conflictos Entelman. Ahí da varios ejemplos donde se generan conflictos en nuestra vida cotidiana que no están prohibidos por la ley, pero que sí en la interacción humana, en esta interrelación necesaria para que exista el conflicto, hace que muchas veces escale y se termine vulnerando la ley, ¿sí? A veces, como lo dijeron, Gustavo lo dijo, bueno, en algunos casos puede ser dentro de un mismo grupo, con lo cual
es intragrupal, o puede ser entre varios grupos, intergrupal, pero también pueden ser individuales, alguien que tiene un problema con otro, con lo cual los dos los dos actúan como individuales, o pueden ser colectivos. Y se pueden también dar como distintas formas de manifestación. Puede ser individual y colectivo. Digo esto, que una persona tenga problema con todo un grupo. Puede ser que sea una persona y un grupo, puede ser que sean dos grupos, puede ser que, hay muchas maneras de manifestaciones del conflicto. Y claramente es absolutamente necesario conocerlo, porque a veces puede ser que estemos trabajando un conflicto como, no sé, por ejemplo, entre dos personas, y resulta que una de esas personas, y ustedes tienen muchos ejemplos porque lo sé, una de esas personas en realidad es el líder de todo un grupo. Entonces, no es entre dos personas son las visibles. Puede ser que sea solo una contra un líder de un grupo, o puede ser que sea dos líderes de cada uno de los grupos. ¿Sí o no? ¿Se da así o no? En nuestro trabajo, Sí, por ahí sí. un conflicto menor Sí, sí, de dos así. personas puede terminar en algo mucho más grande. Claro. Sí, Por un tal mal cual. manejo, Bueno, un mal después, abordaje del conflicto en principio, sí, puede terminar en algo mucho peor. después vamos a ir viendo y vamos a ver la dinámica del conflicto. En realidad, cuando comienza con un conflicto individual, por ejemplo, una persona contra una persona, y después empieza a sumar, nosotros lo denominamos eso magnetismo conflictual, que en realidad el magnetismo, como la palabra lo indica, ¿por qué se va dando? Porque están a favor de y en contra de, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace que el conflicto vaya escalando más y se vaya haciendo más grande, como ustedes lo dicen. ¿Mm? Claro, y ahí depende del abordaje que vamos a aplicar, ¿no? Y creo que hay un uso escalonado de la fuerza, el apersonarse, el diálogo, todas las medidas que se puede tomar para abordar ese Claro. conflicto. El uso racional. ¿Cómo? Es el uso racional de la fuerza. Sí. Sí, igual nosotros, profe, nos basamos también en las clasificaciones de los comportamientos de las personas. Sí, Si tiene una resistencia activa, pasiva, si coopera, si tiene una agresión física, y en base a eso viene a la clasificación de que estamos hablando, clasificación individual, parcial, sí. o como dijo Gustavo, Y generalizada. Leonardo, eso que vos estás planteando, en realidad va a tener que ver también con el contexto en el que se va dando, digamos, el contexto entendido como interacciones, ¿no? En esta interrelación. ¿Qué es lo que hace el individuo? Si el individuo está cooperando, si se está sumando a otro, si no se está sumando, si está actuando solo, si tiene alguien afuera que le está pasando data, mil cosas. Es necesario evaluar todas esas variables a los efectos de ver cómo vamos a trabajarlo. Si podemos actuar a través del diálogo, a través de las distintas herramientas comunicacionales inicialmente, que eso es lo que nosotros venimos a tratar de profundizar. Digo nosotros porque generalmente esta capacitación la doy con otra profe que en esta oportunidad no me puede acompañar porque tiene su horario ocupado en este horario. Así que cuando ustedes escuchan nosotros es porque somos un equipo, pero bueno, voy a estar sola con ustedes esos encuentros, pero somos un equipo. Entonces, lo que les decía, es importante poder analizar todo eso para ver cómo actuar. Y generalmente también una cosa que debemos tener en cuenta es si las causas del conflicto son, porque claramente las intervenciones van a ser absolutamente diferentes. Se da por una mala relación, por una mala comunicación, nosotros, o porque uno tiene una preferencia, en este ejemplo que dio Verónica, dijo, consideran que es más importante tal o cual cosa que la otra, bueno, esos son posibles de abordar mediante el diálogo, porque a través de las distintas herramientas comunicacionales podemos trabajar, podemos hacer que ambas partes
o si son grupos, ambos grupos se puedan escuchar, y de esa manera podemos avanzar sobre puntos comunes y en lo posible tratar de acordar. Esos, digamos, son los más fáciles de trabajar en términos de comunicación, de diálogo. Ahora, si en realidad lo que tenemos presente es una cuestión de valores, y lo voy a dar en términos así muy duros, hoy, bueno, tenemos una ley, con lo cual teóricamente no se discute, y digo teóricamente porque el hecho de que haya una ley no quiere decir que todo el mundo esté a favor, ¿no? Y se generan estas cuestiones, por ejemplo, no sé, alguien que está a favor del aborto y alguien que no lo está. Eso es casi imposible de poder trabajarlo a través del diálogo. Imposible, porque no vamos a convencer al que está a favor de que no esté a favor, ni al revés. O cuestiones ideológicas, o cuestiones de religión. Digo, esos conflictos que tienen que ver con las creencias, con los valores, son muy difíciles, no digo imposibles, pero muy difíciles de abordar, sí, seguro. Sí, sin duda, en la ley también siempre hay lagunas, pero muy difíciles de abordar a través de la comunicación y del diálogo. Sí, por ejemplo, si tenemos en cuenta otros tipos, otras causas de conflictos que tienen que ver con las necesidades, y Fabio hace un rato planteaba determinadas necesidades que están insatisfechas y que consecuentemente puede generar conflictos. Y yo le dije, eso que vos estás planteando es un conflicto estructural, porque él mismo dijo, y nosotros no podemos resolverlo. Ese conflicto no. Ahora, lo que sí tal vez se pueda abordar es partir, vos lo dijiste, tratamos de ver cómo podemos hacer para que adecuar los horarios, creo que dijiste, del personal, y de esa manera que, bueno, gaste menos, ¿no? Por ejemplo, eso es lo que yo entendí. Entonces digo, no vamos a poder resolver el conflicto estructural en términos de necesidades, pero sí tal vez escuchando y entendiendo lo que la persona está planteando, podemos hacer otras cosas. Y el conflicto estructural no se va a resolver, pero sí podemos tratar de prevenir otros mayores, que se van a dar también con, digo, si nosotros, o sea, ustedes, en realidad reciben un tipo de reclamo de esa naturaleza y la respuesta es, bueno, mirá, sí, lo lamento, pero yo no tengo nada para hacer, eso puede ser que haga que el conflicto vaya escalando, que la persona esté desganada, que cumpla lo mínimo. En cambio, si nosotros nos mostramos comprometidos o comprometidas desde la escucha, por ejemplo, diciéndole, te entiendo. Eso, ¿saben qué? Es ya ahí cuando alguien le puede transmitir a una persona que lo entiende, y te entiendo tanto, de acuerdo a lo que planteaba Fabio, que a mí me está pasando lo mismo, ¿no? A mí me pasa lo mismo, obviamente, en otra escala, soy tu jefe, gano un poco más, pero la verdad tampoco me alcanza la plata. Digo, el plantear el entendimiento y el compromiso y la escucha de lo que le está pasando. Bueno, eso a veces ayuda a que la situación sea un poco menos tensa y no se va a resolver el conflicto porque... Sí. Perdón, pasa también un poco por la empatía, ¿no? Claro, exactamente. ¿Quién Ser habló? empático. No sé quién habló. Leonardo Tierno. Ah, sí. Sí. Creo yo. No minimizar la situación, no hay que minimizarla. No hace mucho tiempo, si no te gusta trabajar, por ejemplo, te decían anda a trabajar a Carrefour, por ejemplo. ¿Se entiende? Entonces minimizan la situación, no le dan importancia y es como dice, por ahí esa persona va acumulando, va generando cada vez más resentimiento, odio, o bueno, frustración, angustia, lo que sea, ¿no? Sí, tal cual, tal cual.
Y eso hace que se vaya generando siempre un clima más hostil. Y la interrelación vaya escalando, digo, tal vez no se llega a una situación de violencia como podemos comparar con un motín, por ejemplo, pero sí hace que esa persona se vaya sintiendo desmotivada, que haga lo mínimo, que cumpla, que se le pida, no sé, que hay que cubrir determinado horario, que sé que a ustedes se les da mucho eso, que a veces hay emergencias, y que digan, no, para la miseria que me pagan, y que encima ni siquiera consideran que estoy haciendo un esfuerzo, dejando a mi familia, digo, el poder ser empático, entender las situaciones del otro es fundamental. Y muchas veces, vuelvo, no va a solucionar el conflicto, por ejemplo, de carácter estructural. ¿Se entiende? ¿Cómo venimos hasta acá? ¿Quieren que veamos algún ejemplo? Porque si no ya voy a entrar en el análisis estático. Le hago una consulta, profesora. Sí, Gustavo. Con respecto a los conflictos imaginarios que el propio personal se crea en su mente cuando no lo hay. Por ejemplo, algunos empleados que porque lo manda al hospital a cubrir un servicio por necesidad y dice, no, el oficial de servicio no me quiere y por eso demanda al hospital, cuando en realidad es por una necesidad de cubrir esa función por las medidas de seguridad. Y ya después ese empleado recurre a una oficina y por ahí expone una denuncia, una exposición, que el oficial del servicio no lo quiere, que hace una violencia institucional, una violencia de género, y se hace todo un entramado, cuando en la realidad es que ese recargo se lo hace por una necesidad de servicio, no por una cuestión personal. Ahí es verdad, esto pasa muchísimo. Pues nosotros al ser oficiales tenemos que notificar recargos, tenemos que, bueno, cubrir los feriados, cubrir esto, cubrir lo otro, y tenés que notificar a la gente, y bueno, y siempre crea conflicto. Claro, porque nadie quiere ir, entiendo, ¿no? Sí. Claro, sí, porque nadie quiere ir, o porque preferían un día en vez del otro, no, yo prefería el jueves santo y me pusiste el viernes, y yo el viernes mi marido trabaja y mi nene juega a la pelota, y no sé, es re difícil manejar esa situación. Está bien. Mire, yo ahí lo que digo siempre, primero es tratar de ser claros, digo, o sea, entiendo tanto Natalia como Gustavo que deben tener gente a cargo, ¿no? Y deben tener un equipo a cargo, no deben tener una única persona, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Gustavo, Natalia. Sí, es un grupo de trabajo, una sección. Bueno, ¿saben qué? Miren, puede o no funcionar, digamos, pero en este caso, voy a tomar primero el que plantea Gustavo y después voy a tomar el que plantea Natalia, que aunque pareciera lo mismo, para mí yo los percibo como diferentes. En esto que vos estás planteando, Gustavo, de que las personas se generan un conflicto imaginario, en realidad un conflicto, ese sería bien intrapersonal, digamos, porque vos lo que decís es, creen que existe algo que en realidad no existe. Pero lo que entiendo es que si vos llegás a tomar conocimiento de eso, es o porque te lo planteó directamente o porque empezó el típico teléfono roto. Fulanita, fulanito se quejó, dice que vos estás en contra, dice que te va a hacer una denuncia por violencia de género porque en realidad vos lo que haces es tomar esta decisión porque es mujer, ¿no? Todo eso entiendo que debe ocurrir y tal vez me estoy quedando corta o ocurren cosas diferentes a las que yo puedo también imaginar. Pero tomo más o menos los parámetros que habitualmente suelen ocurrir. Lo que creo que realmente ustedes, o que podrían llegar a hacer, en tu caso, Gustavo, es cuando esto aparece, cuando se empieza a generar esta situación que vos tomás conocimiento, para mí lo mejor siempre es poder transmitirle reglas claras al grupo. Hacer una reunión con el objetivo que deseas, digamos, o sea, no puntualmente me enteré que fulanita o fulanito está diciendo tal cosa, porque ahí elevás el conflicto, sino en términos de necesidades, porque así lo planteaste vos también. A ver, que alguien tenga que ir a cubrir el turno del hospital es porque es una necesidad que hay que cuidar a la persona que está privada de su libertad en ese ámbito, ¿no?
Entonces, en esos términos lo tenés que plantear. Tenemos esta necesidad, la forma en la que yo voy a trabajar es esta, y sos claro a la hora de transmitir, voy a ir por turnos, voy a ir por el parámetro que quieras, pero los parámetros objetivos y transmitidos con claridad desarticulan todo eso. Porque si no, siguen, ¿no? Y encima hasta puede venir alguien y dice, sí, viste, en realidad siempre tiene problemas con las mujeres. Entonces se empiezan a potenciar. Y capaz que no, o capaz que sí. Digo, pero si no es así, lo mejor es ser claro, pero no claro en términos, yo no tengo problema con las mujeres, porque eso sería como defenderte. A ver, tenemos que cubrir esta necesidad, lo vamos a hacer de esta y esta manera. Punto. Y equilibrio entre hombres y mujeres. Sí. No, yo planteé un caso, yo hago supervisión de seguridad, dependo de la Dirección General de Seguridad, en una unidad acá, y me plantean por ahí los jefes de turno, los oficiales de servicio que tienen esa problemática. Cuando ven un oficial externo a la unidad, por ahí nos presentan esa problemática. Pero para eso están las autoridades del establecimiento para solucionarlo. Es un caso que yo le di como ejemplo, pero no estoy involucrado. Bueno, pero ¿cómo te llega a vos? No, me comentan así el jefe de turno de la unidad, cuando van las recorridas. Ah, te lo comentan, no es a vos, digamos. Bueno, pero Natalia, vos creo que te debe pasar, ¿no? ¿Lo que planteaste? Sí, me ha pasado siempre, sí, siempre pasa eso de... Bueno, exactamente lo mismo. A ver, una cosa, y como bien lo tomaba Leonardo, es ser empático y entender la situación que nos están planteando. Y otra cosa, alguien quiere unirse, un segundo, que ya estoy. Bueno, parece que no se va a cortar esto, les diré, porque ya vamos, ¿cuánto? 1:08. Bueno, espero que no. Entonces, les decía que una cosa es tratar de ser empáticos, tratar de entender, y otra cosa es satisfacer lo que están planteando. Digo, a ver, ¿es posible que en vez del viernes sea el jueves? Y bueno, para eso tenemos que lograr un movimiento con quien va a estar el jueves, ¿no? Y si quien va a estar el jueves tampoco puede, bueno, a ver, esta vez, lamentablemente, te toca viernes. Veamos para la próxima que fuera al revés. ¿Se entiende lo que digo? Ah, pensé que era el mismo. A ver si. Digo, ir estableciendo esas pautas con la mayor claridad posible para evitar esto de la persecución, de que es conmigo, con quien tiene el problema y que se genere toda una situación. ¿Alejandro? Sí, profe, mire, yo fui 4 años jefe de sección y manejé una cantidad de 120 personas a cargo. Y la problemática existe, pero a veces va en la forma como uno le dice, como dice usted. Y no entrar en los pero, que sí, que no. Yo creo que hay que ser directo y plantearle la necesidad, porque la necesidad que va por sobre todas las cosas. El servicio es así. Claro. Sí, sin duda, el tema sería esto de poder conversar, que no siempre le va a tocar resignar el viernes o el jueves santo a uno u otro, ¿no? Digo, o sea... Por eso mismo hay una planificación. Por eso mismo hay una planificación en cuanto a la necesidad de cubrir, porque no solamente cubrimos lo que es los hospitales, a veces cubrimos salidas extramuro, cubrimos lo que es el muro de ronda, y hacemos muchas actividades y que conllevan tener una planificación sí o sí. Claro. Sí, sin duda. Sin duda. ¿Héctor? No, yo creo que no solamente hay que ser empático, sino que también hay que ser justo y equitativo, para no dejar para que opinen o hablen cosas que por ahí no son. Bueno, están todos más o menos en sintonía, tiene que ver con la planificación de la que habla Alejandro, el equilibrio, digo, porque ¿qué es lo justo, no? Lo justo seguramente para la persona que no quiere estar el viernes, lo justo sería que esté el jueves. Entonces, digo,
mientras se logre mantener un equilibrio, y en este caso que planteaba Gustavo, el tema de mujeres y demás, digo, siempre tratando de estar equilibrados en las funciones, estas adicionales serían de algún modo, entre hombres y mujeres, ¿no? Digo, porque eso también hace que el equilibrio se pueda mantener. ¿Mm? ¿Estamos? ¿Me escuchan? Sí, profe, sí. Pensé que no me escuchaban, creí que se había acabado el tema del tiempo. Bueno, yo, a ver, espérenme, voy a empezar con los elementos para una cosa que no les dije, si ustedes no tienen inconveniente, hacemos de corrido y terminamos un ratito antes, ¿les parece? Sí, Digo, sí. para no cortar. Sí, profe. Bien. Bueno. Miren, les voy a comentar, así como de corrido, cuál es el análisis estático, la foto que hacemos de un conflicto, y después vamos a entrar a ver cada uno de ellos. Y seguramente, cuando yo les vaya planteando cada uno de los elementos, ustedes imaginen rápidamente alguna situación en relación a cada uno de ellos. Lo primero que tenemos que distinguir quién es actor, y ahora me voy a referir a ello. ¿Cuáles son los objetivos que tienen las personas que están en conflicto? Si tienen conciencia del conflicto. ¿Cómo está dada la dinámica de poder de la que hablaba hoy Susana, que dijo lucha de poder? ¿Cómo se dan las relaciones? Y también ustedes fueron hablando de todo eso. ¿Quiénes son los terceros que inciden en ese conflicto? ¿Y cómo se van dando las coaliciones? Esos son todos los elementos que necesariamente tenemos que poder ver y analizar en un conflicto para ver cómo lo vamos a abordar. Unido, por supuesto, a lo que planteaba Leonardo hoy de las cuestiones específicas que tienen ustedes de acuerdo a la función, ¿no? Y a su trabajo. Yo les estoy hablando de conflicto en general, digamos. A eso que ustedes ya tienen sería sumarle estas cuestiones. Definimos, y lo van a poder leer muy bien en Entelman, y de acuerdo a esta definición de conflictos que le daba, que una persona es actor cuando tiene interés en el resultado y cuando con sus actos puede condicionar ese resultado. O sea, esas dos cuestiones es fundamental. Digo, en el caso que planteaba, ¿quién era? Se me fue ahora, no sé si era Pamela, no me acuerdo, el caso de la presentación del proyecto. Bueno, el conflicto. Yamila. ¿Quién era Yamila? Bien. El conflicto se me fue de donde la tenía ubicada en la pantalla. Imagínense que tengo 90 y pico, 96, y traté de ver ahí, no encontré el nombre. Acá te encuentro. Yamila Figueroa. ¿Sí? Sí, profe. Bien, perfecto. En el caso que ella daba en el ejemplo de la presentación del proyecto, claramente quien tiene la decisión condiciona el resultado. Entonces ahí es donde se produce incompatibilidad de intereses u objetivos, porque unos quieren que ese proyecto salga y otros establecen otras prioridades, por lo menos en este momento, y deciden de algún modo que el proyecto sea abordado más adelante. Es necesario tener en cuenta eso porque a veces podemos creer que una de las partes tiene poder de decisión y realmente no la tiene. En este ejemplo es claro quién tiene el poder de decisión, pero hay casos que tenemos que profundizar un poquito más el análisis y obviamente para eso es fundamental aplicar las herramientas comunicacionales.
En cuanto a los actores, que también tiene que ver con la clasificación que hacíamos hace un rato, una de las clasificaciones de qué tipo de conflictos podemos tener, los actores también claramente pueden ser actores individuales o pueden ser actores colectivos. Pueden ser actores que están organizados y pueden ser actores que no están organizados. Por ejemplo, no sé, una manifestación que se da de manera espontánea, claramente, digo, no sé, pienso, ¿no? Sin entrar a analizar el trasfondo de todo lo que sucedió y todo lo que puede suceder mañana y todo lo que puede suceder cada miércoles. Pero digo, las manifestaciones que empezaron a hacer los jubilados ahora nuevamente, ¿no? Claramente son actores colectivos, porque teóricamente tienen todos un mismo interés, que es que mejore su jubilación y mejoren sus prestaciones, pero no tienen una organización formal. Se da de manera espontánea, no hay alguien que llama especialmente a cada uno de los jubilados para que vayan a la marcha los miércoles. Ese sería un actor colectivo no organizado. En cambio, no sé, por ejemplo, el paro que está previsto para el 10, creo que es, ¿no? Hay determinados sindicatos que van a adherir, hay otros que no van a adherir. Claramente ahí estamos hablando de un actor colectivo, organizado, con una pertenencia a determinado sindicato, con determinado liderazgo. Que ese liderazgo, sin duda, podrá ser formal o informal, pero el liderazgo lo tiene. ¿Por qué? También porque tiene el poder de convocatoria a ese determinado grupo. Yamila y Alejandro levantaron la mano, ¿puede ser? Sí, profe, pero por ejemplo, usted dio el ejemplo de los jubilados. Sí. O sea, ahí hay un interés en particular, pero dentro de esa misma problemática sí hay grupos organizados que convocan y, claro. Y tienen también sobre usar ese interés para otros fines. Por eso dije, sin entrar a analizar cómo se dio esa convocatoria y qué es lo que pasó después, ¿no? Digo, y ahí podríamos, esto es marcha de los jubilados. ¿Cuál es el conflicto? Los jubilados. La situación de los jubilados. El reclamo, los jubilados. El resto que interviene es un tercero. Un tercero que no tiene un interés directo. Digo, en términos de análisis del conflicto, ¿no? Y porque vos lo trajiste, Yamila. No tendría un interés directo donde tiene afectado su prestación jubilatoria, sino tiene que ver con otras cuestiones. Entonces, en términos de conflicto, esa persona se consideraría un tercero. Un tercero que interviene, que está reclamando, supuestamente con el mismo objetivo, pero no tiene posibilidad alguna de participar del resultado al que se llegue. Porque digo, después lo vimos y que tiene poder de convocatoria. Pero no del resultado del conflicto, porque el conflicto es los jubilados. En realidad esos terceros que intervienen, que yo no quiero entrar a hablar de quiénes son y quiénes no son, digo, cualquier tercero. Por ejemplo, y voy a hacer una tercera. ¿Por qué? Porque no estoy jubilada, porque no tengo una prestación jubilatoria. Entonces, cualquier otro que intervenga, que no sea por decirlo de algún modo, damnificado directo, es un tercero. En términos de análisis del conflicto estoy hablando, ¿se entiende? Profe, o sea... Sí. Bien. O sea que para analizar un conflicto, lo que primero tendremos que determinar cuál es, ¿no? En este caso, para determinar los actores. Porque suponiendo que no supiéramos de los jubilados, que desconociéramos totalmente la existencia de la palabra jubilados. Vemos un montón de gente que está marchando. Sí. Para identificar ese conflicto deberíamos de identificar primero cuál es el problema que se está manifestando, para después
para poder, o sea, un problema principal, que en este caso podría ser las jubilaciones, ¿no? Y después poder determinar los actores terciarios o los Actores de terceros. terceros. Actores son unos, terceros son otros. Los terceros, ok. Mira, Susana, vos trajiste justamente el punto. Digo, los elementos del conflicto no es que se da uno, se da otro y se da otro. Cuando nosotros analizamos los elementos del conflicto, los tenemos que analizar por lo menos algunos en paralelo, porque si no es imposible poder determinar de qué va el conflicto. Digo, en esto que vos estás planteando, no sabemos si son los jubilados, que de hecho cualquiera de nosotros puede, no sé, pasar por el Congreso el día miércoles y si no fuera que tomó estado público, ve eso, ve un grupo de personas manifestando sin saber por qué. Entonces ahí es donde entra el tema de, para poder analizarlo tenemos que conocerlo, para poder conocerlo tenemos que abordarlo, para poder abordarlo tenemos que aplicar las herramientas comunicacionales, que esas son las dos cuestiones que vamos a tratar de ver de la manera más profunda posible en estos encuentros que vamos a tener. Como les dije al inicio, análisis de conflicto, herramientas comunicacionales. Y la primera... Sí. Sí, perdón. Claro, lo que quería llegar con el ejemplo es que muchas veces uno en la institución penitenciaria ve un conflicto que aparenta ser una cosa, por ejemplo, con el pedido de la institución, creo que mandó comprar por ahí. Dale, Susana. Uno muchas veces en la institución ve un conflicto que aparenta ser una cosa y cuando uno empieza a analizar, a hablar con los actores y qué sé yo, determina que la base es otra, que no tiene nada que ver con lo que se está manifestando. Exacto. Bueno, bueno, ven, ahí es donde me empiezo a ir, pero voy a volver al eje del análisis. Lo que pasa es que ustedes me van trayendo ejemplos y son muy ricos los ejemplos que traen, porque justamente es de lo que se trata esta materia. Ahí lo que vos dijiste es empezar a conversar, ver qué es lo que traen, porque muchas veces lo que dicen que traen no tienen nada que ver con lo que realmente pasa. Dijiste eso, ¿no? Palabra más, claro. palabra menos. Bien. Sí, tal cual. Esto es un análisis de conflicto espectacular. ¿Por qué? Primero, aplicamos la primera herramienta comunicacional, que se las empiezo a decir y después la vamos a profundizar y la vamos a practicar, que es la escucha activa. Escucha activa es escuchar absolutamente con todos los sentidos, para tratar mínimamente, inicialmente, de comprender. Después tiene otros efectos la escucha activa, pero para esta primera clase voy introduciendo algunas cuestiones. Entonces, una vez que nosotros escuchamos qué es lo que esa persona está planteando, como decía Susana, lo que vamos a hacer es detectar lo que se denomina posición, interés y necesidad. La posición es lo que aparece ahí, lo que, digamos, la punta del iceberg, lo que las personas están diciendo que pasa. Pero resulta que cuando entramos a conversar, dijiste vos, escuchar activamente en términos técnicos, nos damos cuenta que no es lo que estoy percibiendo inicialmente y que realmente lo que le interesa para satisfacer determinadas necesidades es otra cosa. Entonces, justamente para poder abordar un conflicto, lo que tenemos que hacer y conocer de qué va el conflicto, quiénes son los actores y quiénes son los terceros, pero eso ya es abordaje, es aplicar las herramientas comunicacionales. Conversar, escuchar, preguntar, resumir, se las tiro nomás, parafrasear, bueno, todo eso lo vamos a intentar ver. Bien, y en realidad, ¿de qué va el conflicto? Se trata del tercer elemento, que es cuáles son los objetivos. ¿Cuáles son los objetivos que tienen los actores para poder determinar esa incompatibilidad que les dije al principio en la definición de conflicto? ¿Recuerdan? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuáles son los intereses que tienen que satisfacer esas personas y cuál es claramente la incompatibilidad que existe entre ellas para que el conflicto exista? Entonces eso, lógicamente, que también lo vamos a poder detectar a través del abordaje, a través de la escucha, a través de las herramientas comunicacionales.
Bueno, los tipos de objetivos no se los voy a dar porque quisiera, no sé si voy a llegar a darles rápidamente todos los elementos. Otra de las cosas muy importantes a tener en cuenta, que se los enuncié, es el tema de la conciencia. ¿Qué creen ustedes que es la conciencia respecto del conflicto? Miren, pueden tirar, porque hoy están aprendiendo, digamos. El saber de lo que puede pasar si no se resuelve el conflicto a tiempo, por ejemplo. ¿Qué más? Si somos razonables de lo que está pasando. Razonable de lo que está pasando. ¿Qué más? O toma de que seamos capaces de comprender o reconocer el conflicto. Eso es abordaje, bien. Sabrina. No, se me ocurre pensar, digamos, en un análisis ligero de las consecuencias que podría llegar a tener si eso que nosotros estamos identificando como un conflicto no se resuelve o no se atiende en el tiempo que se tiene que atender. Bien, ¿qué más? Bueno, la conciencia va de, inicialmente, todo lo que ustedes dijeron está muy bien para alguna dinámica. Tener percepción de la incompatibilidad de intereses. Y esto, miren, va a la laboral o profesional. Pero decimos, no sé qué es lo que está diciendo porque en verdad yo no tengo ningún problema. ¿Escucharon alguna vez decir eso? Miren, el otro día me pasó, y por eso les digo que yo me voy con los ejemplos, pero les cuento lo que me pasó, y esto sí profesionalmente. Tenemos en realidad abogados de distintas personas en una sucesión que se están matando entre ellas, pero se están matando, ¿eh?
llamamos por la segunda audiencia judicial y cuando la secretaria del juez le preguntó algo, del juzgado le preguntó algo, dijo, no, pero es que yo no tengo ningún problema. Y no saben la cantidad de cosas que se han dicho y que hemos tenido que presentar y demás. Bueno, claramente alguien que cree que no tiene ningún problema no es consciente, como la palabra lo indica, del problema. Entonces, no se puede avanzar en ninguna posibilidad de gestionar ese conflicto si realmente esa persona no toma dimensión. Alguien utilizó esas palabras. No toma dimensión de lo que está sucediendo, no de lo que va a suceder, de lo que está sucediendo en el aquí y en el ahora. Hay alguien que me está planteando que esto con vos no está bien, que quisiera otra cosa, que tiene otros objetivos. Por ejemplo, digo, en lo que Yamila nos traía hoy, en la presentación del proyecto, si, no sé, Yamila dijera, la verdad yo, Yamila, lo puse en cabeza de Yamila porque fue la que lo trajo, entiendo que debe ser un grupo, pero si ese grupo o Yamila dijera, bueno, la verdad yo ya me cansé de que no nos den respuesta, me cansé de que nos ninguneen, por decir un término, digamos, cotidiano, ¿sabés qué? Yo, la verdad, voy a pedir la intervención de el jefe, supónganse, ¿no? Entonces se presenta Yamila y a quien Yamila represente, y quién puede llegar a representar a quien les presentaron el proyecto. Pero diga, no sé de qué me estás hablando, en verdad yo no tengo ningún problema. ¿Por qué? Porque no lo percibe. No tiene conciencia del objetivo que Yamila y su grupo pueden tener en la presentación del proyecto y por qué se necesita ese proyecto para ese grupo, por qué consideran que es necesario y cómo afecta su decisión de no tratarlo ahora o de dar prioridades a otras cosas a ese grupo. Eso es no tener conciencia de lo que está pasando. Y a veces es más peligroso que identificar el conflicto, porque ante eso a veces cómo lo trabajas. A ver, si no se tiene conciencia del conflicto, miren, yo, a ver, y esto les voy a ir trayendo ejemplos que también tienen que ver con mi trabajo profesional porque son cuestiones cotidianas que suceden, pero a mí, por ejemplo, me ha pasado escuchar al intervenir como mediadora, no entiendo por qué me está reclamando alimentos si no le falta nada. Y no estaba entendiendo lo que la señora o el señor estaba planteando. Entonces digo, el no tener conciencia impide que se pueda abordar. ¿Y qué hacemos? ¿Hacemos que sea consciente y trabajar? No, lo que hacemos es plantear lo que la persona que está diciendo tengo este conflicto lo pueda manifestar y bueno, y ver si realmente existe la posibilidad de que el otro lo analice o no. Y en esto que decías, Julieta, ¿sabés por qué es peligroso? Porque muchas veces, en realidad, no es que la otra persona no lo percibe porque no lo pudo percibir, a veces sí, pero muchas veces es porque no la legitima como tal. No legitima, por ejemplo, a este grupo que planteaba Yamila que puede presentar un proyecto, que puede tener interés en un determinado proyecto. Hoy hablaban de la palabra minimizar, puede ser que lo minimice, y hablábamos en realidad del ejemplo que daba, ¿quién era que daba del tema de La Plata? No me acuerdo, estoy buscándolo acá y no lo encuentro. Pero bueno, digo, en realidad, cuando no se tiene conciencia del conflicto, o no se quiere tener conciencia del conflicto, es más difícil porque quiere decir que ni siquiera está registrando al otro como tal, con posibilidad de poder reclamar algo. ¿Se entiende lo que digo? Claro, como que si no tuviera derecho a reclamarlo. Para esa persona no existe ese problema. Claro, exacto. Exactamente. El otro de los elementos, como el trabajo que les voy a dar va a ser justamente de esto, quiero que podamos avanzar todo lo que podamos, menos cuarto / menos 10 terminamos. El otro de los elementos es el poder, del que hemos estado hablando ya, lucha de poder. El poder, generalmente, ¿a qué lo asociamos cuando hablamos de poder? ¿A qué lo asocian ustedes? ¿Cuál sería la noción de poder para ustedes? La capacidad de hacer algo. De a uno.
Luis, que no te escuché, dale. Sí, dale, Luis. Para mí lo identifico con la fuerza, con la capacidad de ejercer fuerza sobre alguien. Está bien. Bien. El poder político hablaron hoy, el poder económico hablaron en otro momento, todo eso, ¿no? ¿Qué más? Es la capacidad que tiene una persona de hacer algo, profe, ¿puede ser? La capacidad que tiene una persona de hacer algo, bien. ¿Qué más? 5. La posición que tiene una persona sobre otra. La posición que tiene una persona sobre otros y todo eso es poder. ¿Qué más? Una condición de superioridad. Condición de superioridad, también lo es. ¿Qué más? ¿Tienen manos levantadas o lo tenían de hoy? Porque son los mismos de hoy. Bueno. Bien. Sí, creo que ¿Cómo? profe. Sí, Leonardo, te escucho. No, lo que decía es que creo que habían levantado la mano hace tiempo. Pero ya habían hablado. O Yamila era de registro 13, ¿no? Bueno. Dice que no, Julieta, ya había hablado. Julieta, ya habías hablado. Julieta, ahí está. Bueno, perfecto. Bueno, a ver. Eso que dijeron ustedes, todo eso es. En realidad, el poder, un conflicto se analiza en términos de recursos. Y es cómo está posicionado una persona ante el conflicto. ¿Cuáles son las mayores posibilidades de intervención que tiene dentro de ese conflicto? Y siempre es relativo. ¿Por qué? Supónganse, no sé, que ustedes tengan un conflicto en su lugar de trabajo donde, no sé, su superior le da estoy inventando, le da una directiva a todo un grupo de trabajo y el grupo considera que está absolutamente equivocado y que no la van a respetar porque eso va en contra de la circular tal, de lo que fuere. Y no la van a respetar. Y sin embargo, su jefe le dice, la tienen que respetar porque lo digo yo y esto va a ser de esta manera. ¿Quién tiene el poder ahí? Y el que lo está mandando en ese momento. Bien, perfecto. Eso es la primera percepción que tenemos. Lo dice el jefe, listo, no se discute. Hay que hacerlo. ¿Qué pasa si en realidad se organizan los actores de ese conflicto, que serían a quienes se les da la orden, y dicen, no, nosotros vamos a hacer un planteo, porque esto que nos está diciendo Juan, Pedro, Juana, María, es erróneo, está equivocado. Vamos a hacer una presentación y esto no lo vamos a hacer. Consecuentemente, este jefe, que supuestamente está equivocado, no va a tener cómo, se organizan colectivamente, ¿no? No va a tener cómo, informalmente, no estamos hablando de una representatividad, sino colectivamente se ponen de acuerdo que no lo van a hacer. ¿Por qué? Y además van a presentar una nota. ¿Por qué? Porque tienen esta norma que los estaría avalando. ¿Qué pasa ahí con el poder? Por un lado no lo harían, por el otro lado quedan en cana porque la misma ley le prohíbe hacer una manifestación colectiva al personal penitenciario. Bueno. Por un lado zafan y por el otro quedan en cana igual. Igual profe, yo no lo veo mal. Está bien, igual la ley dice que orden mal infundada para un no se poquito. cumple. Esperen. No estamos hablando de una manifestación, estamos hablando de una... No, una orden, no se puede hacer, la ley nos prohíbe juntarnos 4 o 5 oficiales y a reclamar algo. No se puede. No se puede. Es sancionable la ley. Bueno, no se hace, pero es sancionable. También la ley dice que una orden mal infundada, que no esté a derecho de lo que dice la ley, no se cumple y no te pueden tomar ningún tipo de represalia porque está en la ley. Bueno, entonces igualmente está en el coraje de cada uno eso. Bueno. Está en el libre albedrío y en el coraje de cada uno. Te la voy a dar vuelta, Fabio. Te la voy a dar vuelta. Listo. Tomo que no pueden hacer una presentación colectiva. Cada uno de ustedes lo hace de manera individual. Sí, puede. Claro. ¿Se entiende? Sí, puede. ¿Qué pasa?
¿qué pasa ahí con el poder? Digo, hay alguien que va a tener que resolver. Lo que pasa es que nuestro poder no es ilimitado, nuestro poder está limitado por la ley. Es un poder, es algo que no lo... Es relativo siempre. Es relativo, el poder nuestro está limitado. Podría dar otros ejemplos, en realidad esto lo hice como para dar un ejemplo de lo de ustedes, digo, pero, a ver, en un conflicto, en el análisis de un conflicto, no sé, lo mismo, hagamos lo mismo en una empresa. Un empresario le dice, tengo mucha demanda, tienen que venir a trabajar Navidad, Año Nuevo, por decir algo, ¿no? A los trabajadores. Entonces los trabajadores dicen, sí, venimos Navidad, Año Nuevo, queremos que nos pagues tanto. No, no les voy a pagar tanto. Listo, no venimos. Digo, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí el poder, que era la orden, que también tiene que ver con las necesidades que cada una de las partes tiene, ¿no? Porque ahí es donde empleador tienen que empezar a negociar, porque claramente el empleador, si no, va a perder las ventas, va a perder, digo, y a su vez el empleado tal vez no es, págame 100.000, pero llega a un acuerdo en 80, ¿no? Digo, todo eso es el conflicto, cómo lo abordamos. Pero digo, ahí es donde se demuestra la relatividad del poder. Esto de lo que aparece como tal, que generalmente es el que está mejor posicionado inicialmente en términos de recursos, y no hablo solo del económico, por supuesto, puede ser que después eso se dé vuelta. ¿Por qué? O porque se organizan, o porque no le asiste la razón, o porque esto de te doy la orden y vos la tenés que cumplir ya no va, digo, porque también va a tener que ver con el contexto. Vos, Fabio, dijiste algo, con la valentía que tengan, porque claramente eso en ustedes funcionaría si se ponen de acuerdo todos. Si hay 10 que dicen que sí, 10 que dicen que no, ahí se pierde la fuerza. Pero bueno, eso lo vamos a ver en la próxima con el tema del análisis dinámico y de cómo se da la interacción, ¿sí? Bueno, que la interacción va a tener que ver con el otro de los elementos, que es el de las relaciones, ¿sí? En cómo, bueno, pero eso lo vamos a ver en la próxima. Hasta acá, de lo que estuvimos viendo. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran que aclare? ¿Alguna opinión respecto de lo que estuvimos trabajando? ¿Algo? Si no, les voy a dar la consigna para el trabajo. Una consulta, profesora. El tema del material, ¿lo buscamos por otros medios? ¿Se va a subir al chat de las igual aparece en Google, teoría del conflicto. Si no lo llegaran a encontrar, al fin no les di mi teléfono. Ahora, Leonardo, termino la clase y te paso mi teléfono para que, si no lo llegan a encontrar, lo que fuere, me lo piden. Yo creo que lo tengo escaneado. Yo algo estuve buscando y hasta ahora, bueno, ¿hay breves reseñas o hay que comprarlo? Por lo menos Bueno, no. Es más, yo creo que lo tengo en cátedras virtuales de la facultad de la capacitación que damos. Creo que no importa. De alguna manera lo van a tener, quédense tranquilos. Nosotros lo tenemos digital, seguro. Y el de Caram lo encontraron, si no también tengo el capítulo 6. Te los puedo pasar. ¿No? No alcancé. Bueno, no importa, yo les paso a los dos. ¿Quién era el que preguntó? Los paso a los dos mejor, sí. Sí, se los paso, no se hagan problema. Bueno, para la próxima vamos por lo que vimos hoy, en realidad. Lo que quiero es que hagan un trabajo, el que ustedes deseen, de acuerdo a cómo se pongan de acuerdo. Recuerden que habíamos dicho grupos de 9 máximo 10. Organicen los grupos como ustedes deseen. Después Leonardo me lo va a pasar, yo ahora le voy a pasar mi teléfono. Leonardo me lo va a pasar. Cómo se organizaron los grupos, eligen un caso donde el análisis que tienen que hacer es decir cuál es el conflicto, qué tipo de conflicto es, cuáles son los elementos, de acuerdo a actor, a terceros, a objetivos, eso es lo fundamental. Profe, espere, ¿cuál es el conflicto? Claro, todo lo que estuvimos viendo. Para que me olvido yo. Bueno. ¿Cuál es el conflicto? Voy despacio. Y el análisis estático del conflicto. Por ahora, ahí nos quedamos, digamos. En términos
de ver cuáles son los elementos. Actores, terceros, poder, conciencia y objetivos. Esos nada más analicen. Después el resto, por ahora no, porque lo vamos a ir viendo después. Coaliciones y relaciones. Y el poder, que es lo que vimos. Van a tener que ayudarse con la bibliografía, pero yo voy a tratar mañana o pasado máximo mandárselas así, ustedes lo pueden trabajar. Es un caso el que ustedes elijan y lo vamos a socializar en clase y ahí sobre cada uno de los casos sobre algunos casos vamos a continuar analizando el resto de la interacción que se dan los conflictos. ¿Estamos? Ahora, el teléfono de Leonardo. Ustedes se comunican por el chat con Leonardo se comunica conmigo. ¿Y saben por qué hago esto? No es que no quiero pertenecer al grupo de ustedes, es que tengo tantos que la verdad la manera que he empezado a trabajar con los grupos de las clases es así. O sea, me comunico con uno y ese o esa es el que se comunica con el grupo, ¿sí? Digo, ser claros para no generar esto de la profe no quiere participar de nuestro grupo. Profe, perdón si por ahí ya lo dijo. Este trabajo práctico lo hacemos y se lo enviamos a usted en o a Leonardo. principio lo vamos a analizar el próximo martes. Después del martes yo les voy a dar un mail donde ustedes me lo tienen que mandar porque va a formar parte de la nota, ¿sí? Ok. Bueno. Perfecto. ¿Algo más? ¿Estamos? No, nada más. Está bien, profe. ¿Está bien? Bueno, listo. Nos vemos el martes y quedamos conectados a través de Leonardo. Muchas gracias. Nos vemos, hasta luego. Muy bien. Gracias, profe, hasta luego. Nos vemos, profe. Chao, profe. Gracias por todo. Buenas tardes.